Hubo un momento en mi vida donde todo lo que creía que era se derrumbó. No fue bonito, no fue místico, no fue luz, fue oscuridad, fue vacío, fue silencio. Y ahí comenzó mi despertar. Puentes del alma. Todo comenzó como una crisis. Es una crisis de aceptación. Es una crisis donde lo interno comienza a liberarse a lo externo. Es una crisis donde todo se derrumba totalmente. Empiezas a perder amistades. Empiezan las cosas a salir mal. Sientes cómo todos tus caminos se inician a cerrar. Ves cómo la gente que más querías, el círculo donde más te sentías seguro, empieza a romperse. Empiezas a observar que poco a poco se te va acabando todo. Te das cuenta que realmente no tienes nada. Lo peor de todo es que tu autoestima se derrumba totalmente. Sientes que estás solo. Sientes que nadie está a tu lado. Pierdes todo totalmente. Tu familia, tus amigos, personas que considerabas importantes para ti. Es una crisis totalmente y te hace equivocarte esa crisis. Estás tomado internamente por tu ego. Empiezas a cometer cosas equivocadas por el miedo. Entonces llega el momento en la vida donde te rompes total. Llevabas un camino espiritual donde sientes que en ese punto no había nada. Estás solo totalmente. Pero no es que estés solo. No es que no tengas nada. Era un proceso muy horrible. Quedas totalmente humillado. La ruptura del ego es donde ahí comenzó todo. ¿Realmente eres tan poderoso o no eres tan poderoso? ¿Realmente esa fuerza, esa fe que tenías es donde yo sentí si realmente era lo que yo decía? Fue un momento donde me di cuenta de que toda la vida que llevé durante todo ese tiempo fue construida por mí. Llegó un punto donde yo caigo, toco fondo totalmente y inicia esto no como algo tranquilo. Llega un suceso en mi vida que me derrumbó todo. Toco suelo. Caigo en lo más profundo de la oscuridad. Y llegó momentos que pensé que no iba a poder salir de ahí.
llegaron pensamientos a mi mente. Sentí por un momento de que estaba solo totalmente. Esos guías que yo siempre sentí a mi lado, ese ángel guardián que yo siempre sentí que estaba conmigo. En ese momento nadie estaba ahí. Así me sentía. Eran momentos horribles. No paraba de llorar en todo el día. Iba manejando, iba llorando. Cuando estaba solo siempre. Entonces, en los momentos de crisis era cuando yo creía que nadie estaba a mi lado. Nadie. ¿Pero qué lo cambió todo? Lo cambió todo un día que yo iba manejando. Iba manejando y en un momento empecé a sentir demasiada ansiedad. Demasiada. Empecé a sudar horriblemente. Ataques que me empezó a dar ahí en ese momento. Entonces yo me estaciono. Y cuando me estaciono, ya no recordé nada. Prácticamente ya no recordé absolutamente nada. Aproximadamente eran como a las 4 de la tarde ese día. Y cuando desperté agarrado del volante. Empecé a agarrar el volante y volteando hacia el asiento del copiloto. Agarró mi teléfono. Cientos de llamadas perdidas tenía. Veo la hora y eran las 6:25 de la tarde. O sea, se podrá decir que estuve dormido sentado en el carro más de 2 horas. Pero esa vez terminé muy confundido. Muy confundido terminé. Empecé a trabajar. Pasó el día y llegó la noche, dormí. Y tuve un sueño muy raro. En el sueño yo iba a un lugar aislado. Solo ahí estaba. Llegó un lunes. Yo descansaba los lunes. Y me voy fuera de la ciudad. Y empiezo a caminar sobre los cerros. Encuentro un lugar que me llama mucho la atención. En ese momento me siento en la parte más alta de ese cerro. Había caminado aproximadamente unas 4 horas aproximadamente. Y solamente me senté. Observaba el paisaje. Observaba todo lo que estaba pasando. Sentía el aire como pegaba en mi cuerpo. Los ruidos. El eco. Llegó un punto donde comencé a sentir tanta paz. Cerré los ojos y comencé a observar hacia adentro de mí. Y empiezo a encontrar personajes míos. Y es donde yo conozco la conciencia. Es donde yo conozco el ego. Llega ese momento y dentro de mí yo platicaba con ellos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ahí fue donde me di cuenta todo lo que estaba sucediendo. Platico con ellos. Llego a un acuerdo. Es donde me doy cuenta que toda mi vida, durante niño,
por emociones fuertes, por traumas, mi personalidad se iba fraccionando. O sea, se hacían subpersonalidades dentro de mí. Me di cuenta que el ego era el que controlaba todo. Fue el que formó toda esa realidad. Formó todo desde adentro hacia afuera, toda esa vida que yo tenía. Fue donde me di cuenta que nada más lo que yo hice durante todo ese tiempo fue repetir ciclos tras ciclos. Ciclos tras ciclos. Entonces, veo la conciencia, la veo. Y hago un acuerdo con todos. Hago un acuerdo. Me di cuenta que todas mis subpersonalidades están en colapso. El ego estaba en colapso. A excepción de la conciencia. Pero nada más observaba la conciencia. Que esperaba ella a que yo me diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Y me entra en ese momento un remordimiento. ¿Por qué? Porque durante toda esa noche oscura que pasé, yo siempre decía que me abandonaron todos. Yo sabía que siempre mi ángel guardián estaba conmigo. Yo sabía que mis guías siempre estaban conmigo. Mis maestros siempre estaban ahí. Pero me di cuenta que el que no entendía era yo. El que nunca supo cómo hacer ese cambio era yo. Las señales siempre estuvieron. Siempre las señales estuvieron ahí. Entonces, hago un acuerdo. La tarde esa que me había quedado en el carro, nomás recordaba yo que me decían que mi lugar estaba en otro lado. Mi destino estaba en otro lado. Que era parte del proceso que yo tenía que llegar. Entonces, yo sí, en esa conversación que yo tenía con mi conciencia, ¿ok? Voy a dejar que tomes el control y me voy a dejar llevar por mi intuición. Esa tarde noche, cuando ya llego al carro, voy a la ciudad y cambió todo totalmente. Todo cambió totalmente. Ya no sentía yo ese vacío. Ya no sentía miedo. Durante el camino estaba recordando todos los procesos, todos los acontecimientos que me sucedieron. Y me di cuenta de todo lo equivocado que estuve. Me di cuenta de los procesos que repetí y repetí y repetí. Entonces, esa noche antes de dormir, llegué a una conclusión. Que en esta vida, todos tenemos una misión. Todos tenemos algo que aprender en esta vida. Y por consecuencia, para nosotros llegar a ese objetivo, tenemos que utilizar a la gente. Prácticamente nosotros utilizamos todo nuestro círculo ya fue planeado para poder aprender algo. Y obviamente, por ser parte de este mundo, de esta vida, también nosotros somos utilizados para que otras personas aprendan. Pero nuestro nivel de conciencia no permite que entendamos lo que está sucediendo externamente. Y peor, pues no sabemos por dentro qué es lo que está sucediendo. Esa noche fue muy relevadora. Me di cuenta de tantas cosas que sucedían dentro de uno.
y más dentro de mí. Pero a partir de ese momento dejé de llorar, dejé de sufrir. Empecé a tener visiones de otros lugares. No era donde yo vivía, era otras ciudades. Empecé a verlos en sueños, lugares que nunca había estado, casas que nunca había conocido. Pasan como una semana, entonces en un sueño empecé a recordar lo que esa tarde que me quedé dormido en el carro. Vi varias ciudades donde me podía ir. Agarré mi teléfono, entré a la aplicación y compré mi vuelo. Compré mi vuelo de ida, pero sin regreso. Y exactamente, por ejemplo, lo compré un día 10 de tal mes. Exactamente de un mes siguiente, el día 10, ese día iba a tomar el vuelo. Pero fue un mes, no de ansiedad, ya no tenía depresión. Solo era ya tiempo para que yo me fuera de ahí. Porque prácticamente había perdido todo yo. Todo lo había perdido. Y sabía que si no tomaba mi camino, iba a regresar todo otra vez. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la conciencia te pide presencia. Y el ego, a final de cuentas, es lo único que te va a dar, va a ser ausencia. Llega el mes, llega el día, yo agarro mi mochila, lo que le cabe la mochila nada más, me subo al avión y es ahí donde yo rompí todo ciclo. Me estructuré por dentro, me senté en el avión y momentos antes de que despegara, cerré mis ojos, vi dentro de mí y ahí estaban todos. Ahí estaba el ego, estaban todas mis subpersonalidades. Las tomé, les pedí que se pusieran en mi mano derecha. Y me puse yo en mi mano izquierda. Les agradecí por todo lo que habían hecho por mí. Pero yo esperaba que ellos entendieran que a partir de este momento yo era el que iba a tomar el control de mi vida. Aceptaron, las fusioné y las integré a mí. Fue un día donde todo terminó. Cuando llegué a la ciudad de Guadalajara, era algo muy diferente. El aire se sentía diferente. Caminar se sentía diferente. Pero era una nueva vida. Era un nuevo camino donde ni yo sabía qué iba a pasar, obviamente. Una aventura. Fue una aventura que no me arrepiento de haber hecho. Porque fue el día que todo cambió en mi vida.
El despertar no comienza con luz. Comienza con una incomodidad que nunca sabes explicar. Con una sensación de que algo en tu vida ya no encaja. Así comenzó el mío. Tuve señales internas, sincronicidades. La noche oscura, el momento donde entendí que ya no podía volver a ser el mismo. Ahí fue donde terminó todo. Prácticamente con los ojos vendados yo llego a Guadalajara, donde conocí excelentes personas, que toda mi vida a muchos de ellos les voy a agradecer, porque fueron parte de un proceso de integración que yo tuve. Fue parte donde yo me elevé de esa oscuridad. Parte donde me generé una confianza interna, donde me estructuré mi amor propio, donde me di cuenta lo hermoso que es esta vida. Vivir tantas emociones, tantos enojos, tantas maldiciones, que estás en ese punto donde te das cuenta lo ciego que estabas internamente. Porque son puntos donde sabes ni quién eres. Vivimos en un mundo material. Hoy quiero hablarte desde un lugar que pocas veces comparto. Mi despertar no fue perfecto, no fue rápido y definitivamente no fue como lo imaginé, pero transformó completamente mi vida. Fue donde yo corté todos mis miedos. Que al final de cuentas me di que yo tenía una subpersonalidad, que era que tenía miedo. Miedo de hablar las cosas, miedo de aceptar que te equivocaste, miedo de esto, miedo. Encontré tanto miedo dentro de mí. Pero me di cuenta que nada más era volver a integrar, ver hacia adentro de ti, conocerte quién eres realmente. ¿Qué perdí? Perdí toda la vida que me había estructurado miedo. Perdí todo totalmente esa vida. Entonces, llegas al punto donde tienes que entender que tienes que arreglar esa vida ahora. Hay un punto de integración que sé que tengo que cerrar ciclos, sé que tengo que sanar cosas. Entonces entiendes que hay que volver a entrar dentro y buscar todos esos ciclos, todo ese daño que te causaron, que causaste, y empezar a cerrar todo eso. El perdón es muy importante después de la noche oscura. Es muy importante. Cuando estaba yo cerrando ciclos y sanando, comienzo a observar demasiadas cosas desde que era niño y empiezo a sanar todo eso. Empiezo a perdonarme de todo eso. Pero hay una experiencia
que me tocó vivir, y fue la noche oscura. La había vivido de adentro hacia afuera, nada más. Pero nunca había visto cómo era espiritualmente esa noche oscura. Prácticamente cuando estoy en la retrospección de ese día, me empiezo a ver yo mismo. Empiezo a ver que era un túnel muy oscuro. Y dentro del túnel, no sé cómo describírtelo, pero eran como demonios. Demasiados demonios. Y yo iba caminando por ese túnel. Entonces, cuando yo llego allí, me veo caminando, porque me veo caminando en ese túnel, sufriendo, llorando, gritando. Me empiezo yo mismo a ayudar. Y yo llegaba ahí como una luz, así, luz brillante. Y empezaba como a combatir esos demonios. Hasta cuando al final veo así un umbral muy grande. Una puerta gigantísima, entreabierta. Y me llevo a mí mismo hasta esa puerta. Me guío yo mismo, me defiendo, yo me ayudo yo solo a cruzar esa puerta. Cuando cruzo esa puerta, aparezco sentado en el asiento de copiloto del carro de aquella tarde que yo estaba dormido. Me veía yo mismo de frente a frente, pero al otro yo lo veía llorando, sufriendo. No sé cómo él me veía, porque me di cuenta que no se dio cuenta que éramos los mismos. No se dio cuenta. Pero me decía, ¿por qué me abandonaste? Lo único que yo le contesté es, nunca te he abandonado. Siempre he estado dentro de ti. Solo es que me busques. Solo es que te atrevas a romper todo esto. Y me dije a mí mismo, tu destino ya no es aquí. Hay que salir. Me abracé y traté de transmitirle calma, tranquilidad, paz. Y le dije, todo va a estar bien. Solo confía en ti. Cuando regreso, es donde me di cuenta de todo eso. Me di cuenta que no necesitas maestros. No necesitas libros. No necesitas muchas cosas. Solo necesitas a ti mismo. Solo necesitas que entres en ti y te quieras y te abraces. Que estés presente con conciencia. ¿Y qué fue lo que gané? Me gané a mí mismo. Me gané un recordatorio de lo que yo era y de lo que soy. Gané una vida plena, gané amor y gané presencia. Cuando me integro totalmente, me doy cuenta que el ego sigue. Los miedos siguen ahí. Todo sigue. No los puedes destruir. Pero la conciencia te enseña
cómo vivir. Te enseña que tienes que estar presente en todo lo interno y lo externo. Te enseña que nunca debes de elevarte del suelo. El primer paso de la conciencia es no despegar tus pies sobre esta tierra. Hay etapas, más etapas del despertar, porque nunca terminas de aprender, pero lo aprendes con conciencia, con presencia. Vives cada momento al 100% y sigues siendo humano, sigues cometiendo errores, pero ya no es con el miedo, ya no es de que dirán, se va a molestar, se va a enojar. No, ya no es así. Todo cambia totalmente. Ya es, ¿qué aprendo yo de aquí? Es reconocer tu error, es reconocer tu equivocación y darte cuenta con presencia de que eso puede cambiar. Porque tú eres quien cambia tu realidad. Eso te enseña la conciencia. Pero hay puntos muy importantes ahorita. Hay un punto donde el ego te hace creer que estás despertando. Eso es lo que te hace creer el ego. Y créeme que de un tiempo por acá, que fue cuando yo descubrí lo del despertar de conciencia, empiezo a investigar y me doy cuenta en personas cómo el ego les hace creer que están despiertos. Está invadido totalmente. Este año 1 va a haber un despertar masivo. Las frecuencias se han elevado mucho en la Tierra. Veo tanto dolor en las personas, tanta gente en depresión, tanta gente con ansiedad, tanta gente perdida. Y sé lo que se siente pasar ese despertar. Sé que se siente perder totalmente tu vida. Es muy importante saber distinguir, conocer tu oscuridad, conocer tu ego, saber quién eres por dentro. ¿Qué fue lo que se fragmentó por dentro de ti? Y te lo digo porque el despertar no te hace poderoso. Te da una fuerza interna. Te da una fe que no se quiebra. Te da la presencia de cada momento que sucede en tu vida. Pero cuando el ego te controla y te hace creer que despertaste, andas diciendo por todos lados, yo ya desperté, soy un despierto, los dormidos. La conciencia nunca te va a permitir que hagas menos a una persona. Pero es un tema que me gustaría investigar también. O sea, realmente esas personas pasaron por la noche oscura. Porque el despertar no es de 1 año, no es de 2 años, no es de 5 años. Hay despertares que duran desde el llamado hasta la integración, pueden pasar hasta 15 años, pueden pasar 10 años, 8 años. Yo conocí una persona que duró casi 23 años durante todo el proceso del despertar. Me topo con gente y
se hacen llamar los elegidos. Yo soy un elegido, yo soy esto. O sea, el despertar no te va a permitir hablarlo públicamente. No te va a hacer no te va a permitir que hagas menos a otros. Eso no es presencia, eso es ausencia de conciencia. Entonces, este es un punto muy, muy importante. Es un punto importantísimo en tu vida, por todo lo que estás atravesando en eso. Porque la noche oscura se derrumba todo totalmente en tu vida, se derrumba el ego. Es el primero que cae, es cuando se derrumba todo lo que te había construido el ego. Y no trato de criticar a la gente. No es mi objetivo ese. Mi objetivo es... Y las personas que hasta este momento han cruzado la noche oscura saben que su ego se derrumba totalmente. No puedes estar hablando públicamente de que eres un elegido, que eres un despierto. No puedes llamar a la gente dormidos. No lo puedes. Que si todos vamos a tener un despertar o no, no lo sé. Nada más, tú y yo utilizamos a la gente para aprender. Tú puedes utilizar a tus hermanos, puedes utilizar a tus amigos, puedes utilizar hasta a tus hijos para poder llegar a un despertar, para atravesar una noche oscura. Si estás atravesando tu propio despertar, no estás perdiendo tu vida. Estás recordando quién eres. En la ciudad de Guadalajara empieza a cambiar todas las cosas. Empiezo a ver lugares, empiezo a ver personas que ya había visto yo en mis sueños. Empiezo a vivir como los déjà vu, más o menos. Empiezo a vivir eso en Guadalajara. Había veces que yo ya sabía a quién iba a ver, ya sabía qué conversación iba a tener y qué tenía que responder. Sabía cuándo otra vez iba a cambiar todo. Yo tengo una palabra cuando me preguntan de dónde soy, y creo que muchos con mi acento se dan cuenta. Pero cuando me preguntan de dónde soy, les digo, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, renacido en Guadalajara y bendecido en San Luis Potosí. Llega un momento en que llega el otro llamado. Llega otra etapa del despertar que tengo que hacer. Después de haber sanado todo, de haberme integrado, después de conectarme conmigo mismo, conocerme a mí mismo, conocer mi ego, conocer mi oscuridad. Llega otra etapa y cambia todo. Tengo una misión. Me dan mi misión de vida, a la que yo ya había pactado para esto. Y aquí estoy.